Estamos aquí de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida al programa al consejero electoral del INE, Uckquib Espada Zancona, quien además preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. No, ahí se me oye, gracias. Buenas tardes. Ahí está, ya estás. Hola, Uck, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, con el gusto de estar contigo. Audio. No tenemos audio, ojalá se pueda. A ver. Ya, viene Iván. ¿Ya? Ya, ahora sí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, con el gusto de estar contigo. Obviamente el anteproyecto está causando mucha discusión. Todo este asunto ha causado mucha discusión. Yo parto de un principio que la mayoría no entendemos la ley electoral, no entendemos claramente cómo se asignan las plurinominales. Yo leí el documento, este anteproyecto, y la verdad pues, es un documento muy amplio, más de 100 páginas, lleno de fórmulas, matemáticas, aritméticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo le explicas al público de Grupo Fórmula en qué consiste este anteproyecto y cómo se llegan a las conclusiones? Bueno, a ver, es verdad que el anteproyecto tiene una serie de particularidades que complican el entendimiento, pero para tener un entendimiento general la cosa puede ser relativamente sencilla. En nuestro sistema electoral, para la Cámara de Diputados, además de elegirse 300 diputados a razón de uno en cada distrito, se eligen 200 diputados plurinominales. ¿Cómo se distribuyen esos diputados plurinominales? Los 200 en proporción directa. Si un partido tiene el 10% de los votos, en principio tendrá el 10% de los diputados plurinominales, es decir, 20 diputados plurinominales. Esa es la regla básica que nos explica el escenario general. Esto tiene varias particularidades. La primera, no cuentan para la elección de diputados plurinominales los votos anulados y los votos recibidos por partidos que tuvieron menos del 3% de los votos. Es decir, los diputados plurinominales en la práctica no se distribuyen entre el 100% de los electores, sino en algo así como el 95% de los electores, sí, que son por los que votan válidamente por partidos que reciben más del 3% de su votación. La otra, la gran salvedad, y es la que trae la discusión en estos momentos, es cuántos diputados puede tener en total un partido político. Si bien los diputados de representación proporcional se distribuyen por separado de los triunfos que un partido político haya tenido en mayoría relativa en los distritos, la suma de los dos grupos, los uninominales y los de representación proporcional, para cada partido, no pueden rebasar en más de un 8% la proporción de votos que tuvo. Es decir, si un partido tiene el 15% de los votos, a la hora de la distribución de los plurinominales, no podrá recibir plurinominales que le den más de un 23% de la Cámara. Esa es, y bueno, la discusión en este momento se centra en si el mandato de la Constitución debe ser entendido, como dice literalmente la Constitución, la sobrerepresentación máxima es de un 8% por partido, o si debe entenderse partido como fuerza política y en consecuencia como coalición, y entonces el límite de 8% de sobrerepresentación se le aplica a los partidos que participaron en una coalición en su conjunto. Creo que, si no me equivoco, corrígeme tú, anteriormente se había considerado los partidos por sí solos. Desde 2009, literalmente en cientos de procesos locales y federales. Ahora, y a ver, una pregunta, no soy abogado. Mi idea es que una ley se tiene que entender como está escrita. No vamos a entenderla como a alguien le guste o no le guste, y si hay un diferendo, pues habrá una autoridad superior que dirime ese diferendo. Por eso tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por eso tenemos una Suprema Corte de Justicia.
aquí es este problema, ¿no? La oposición ahora quiere que se aplique otro criterio al que se ha aplicado, como tú lo dices, desde 2009. Pues efectivamente, a ver, yo comparto en principio que la ley se tiene que aplicar en su literalidad. Hay, sin embargo, algunas salvedades a partir de las reformas garantistas hechas a la Constitución, en donde si se presentan vulneraciones a los derechos humanos, una autoridad administrativa debe decidir no aplicar o interpretar la aplicación de la ley de forma tal que no ocurra esta violación de derechos humanos. Por eso el proyecto incluye un gran apartado sobre los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, los derechos de las comunidades LGBTQ, ¿no? Para efectos de las resoluciones del tribunal en los últimos años, así es. No te voy a pedir cuál es el sentimiento del voto, porque ustedes ya van a votar el viernes y ya veremos qué pasa. ¿Qué tan sólidas son las impugnaciones a tu juicio que está presentando la oposición? Bueno, todavía no tenemos impugnaciones. Hemos recibido una diversidad de argumentaciones, sí, algunas que hacen planteamientos serios y que tienen que ser consideradas. De hecho, hay una primera valoración sobre estas objeciones en el proyecto de acuerdo que vamos a discutir en primera instancia en la Comisión de Partidos Políticos el día de hoy a las 6 de la tarde, vamos, en un ratito. Estas se valoran. El documento que tenemos en la mesa hoy, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos, opta por una interpretación gramatical, textual de la Constitución, es decir, en el proyecto que discutiremos dentro de poco más de hora y media, lo que se dice es que el límite de sobrerepresentación se aplica a partidos en lo individual. Y bueno, eso será sin lugar a dudas la discusión central, primero hoy en la Comisión de Partidos Políticos y el viernes en el Pleno del Consejo General. Va a estar bueno el viernes. ¿A qué hora se van a reunir el viernes, Uc? A las 10 de la mañana. Bueno, estaremos muy pendientes. El trabajo que han realizado es un trabajo, yo recomiendo al público que lo vea, está en la página del INE, para que vean que esto viene con mucha argumentación. Ahí, no sé, yo usé la palabra impugnaciones, pero que tú llamas observaciones. Están tomando observaciones hasta de, no solamente de partidos, grupos políticos, grupos sociales y de ciudadanos individuales. Sí, es verdad. Pero bueno, por cierto, y hay que tenerlo presente, dada la relevancia de este tema y de las grandes diferencias de opinión que hay, es de esperar que una vez que el INE acuerde mañana, pues haya inconformidades, y esas inconformidades ahora sí se traduzcan en impugnaciones que seguramente llegarán al Tribunal Electoral, quien será quien en última instancia decida si lo que resuelva el INE el viernes debe ser así o si debe ser modificado. Es decir, si bien el viernes es un día muy importante porque es cuando el INE pues expresa su decisión, esta decisión estará sometida al juicio del Tribunal Electoral. ¿Sugerirías que para el futuro las leyes correspondientes a esta asignación, siempre y cuando no desaparezcan los plurinominales, como es una de las intenciones de la reforma política, o que todos sean plurinominales, porque todavía no nos queda muy claro, que estas leyes deberían revisarse para que haya mayor presión en ellas? Sí, a ver, yo creo que las leyes tienen que reformarse. Estamos hablando de leyes que se pactaron en 1996, cuando las condiciones políticas y de gobierno de este país eran muy distintas. A mí me parece que la diversidad de este país requiere un sistema de representación proporcional directa, es decir, que cada partido tenga en la Cámara un porcentaje de diputados igual a su porcentaje de votación. Mediante listas. Esto tendría... ¿Perdón? Mediante listas. Puede ser por sistemas mixtos. Por ejemplo, en Alemania también se eligen 500 diputados, 250 de mayoría relativa, 250 de representación proporcional, pero a diferencia de México, donde la Constitución dice que los de representación proporcional se asignan independientemente de los triunfos de mayoría relativa, en Alemania los de representación proporcional se asignan hasta que cada partido alcanza
entre los dos tipos de electos su porcentaje en la Cámara. Para que refleje mejor lo que fue la decisión del votante, ¿no? ¿Perdón? Para que refleje mejor lo que fue la elección general. Efectivamente, esto funcionó así en México, en las elecciones entre el 88 y el 94. Había una proporción directa. Bien. Después esto se modificó y se pasó al sistema actual. Muy bien, pues ok, gracias. Para mí ya me quedó más claro. ¿A ti, Luis Miguel? Sí, entiendo, consejero, va a ser abierta la deliberación. La gente que esté interesada la podrá ver, ¿verdad? Sí, la sesión de la Comisión de Partidos Políticos es pública. Muy bien, estaremos muy pendientes. Mil gracias y suerte. Por el contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego. Uc Espada Sancones, consejero electoral del INE.